Te voy a contar algo que me pasó hace 3 semanas, y te juro que aún no lo termino de digerir. No es una historia bonita, pero es real. Y si algún día te ves en algo parecido, que no te pille tan en pelotas como a mí. Todo empezó una noche de sábado. Clara, mi mujer, organizó una cena en casa para celebrar que uno de sus compañeros del instituto se jubilaba. No lo conocía, pero como siempre, me tocó hacer de anfitrión. A Clara le encantan esas cosas, que si la decoración de la mesa, que si la música ambiental, que si preparar sangría casera porque a los profes les gusta lo auténtico. Yo, sinceramente, con que haya cerveza fría, ya estoy bien. Llegaron 5 o 6 personas. 2 parejas, una compañera de literatura que vino sola, y el tal Hugo, el que se jubilaba. Todos con esa energía de viernes por la noche, con ganas de hablar de política, de alumnos problemáticos, de huelgas. Yo aguantando con una sonrisa, como siempre. Pero hubo alguien más. Alguien que no estaba en la lista. Y eso, amigo, fue el primer detalle raro. Era un tipo joven, no pasaría de los 35, moreno, con barba arreglada y camisa de lino. Se llamaba Marcos. Cuando abrí la puerta, pensé que era pareja de alguna de las profesoras, pero no. Clara salió de la cocina en cuanto oyó su voz, y lo saludó con una sonrisa que no le había visto en años. Le dio 2 besos, pero de esos que duran medio segundo más de lo normal. Yo me fijé. Claro que me fijé. No sabía que venías. Le dijo ella, pero no sonó como sorpresa. Sonó a me alegra que vinieras, aunque no podía invitarte oficialmente. Durante la cena, Clara se sentó justo frente a él. Yo estaba en una esquina de la mesa, cerca del lavavajillas, como buen marido anfitrión. No es que me pusiera paranoico desde el minuto 1, pero sí me di cuenta de que hablaban mucho, se interrumpían con bromas, se reían más entre ellos que con el resto. Y ese tipo de cosas, cuando llevas casi una década con alguien, se notan. Después de los postres, cuando ya habían pasado varias copas, Marco se levantó para ir al baño. Clara se levantó justo después para recoger unos platos. Hasta ahí, todo bien. Pero tardaron más de lo normal en volver. Y el baño está al lado de la cocina. Yo no me moví, seguí charlando con Hugo sobre la pensión que le quedaría y los viajes que pensaba hacer, pero te juro que tenía media oreja puesta en ese pasillo. Al rato, salieron como si nada. Pero los ojos de Clara estaban distintos. Brillaban. No sé explicarlo, pero tú me entiendes. Es esa mirada que ves en alguien que acaba de vivir algo que no puede contar, algo que le acelera el corazón. Cuando todos se fueron y yo empecé a recoger, Clara dijo que estaba cansada, que subía a dormir. No me ayudó a fregar, ni siquiera me dio las gracias por la cena. Solo subió, y la oí cerrar la puerta del dormitorio. Me quedé en la cocina, solo, fregando platos grasientos y escuchando el silencio. Esa noche no dormí. Y no fue por celos, ni por rabia. Fue por confusión. ¿Por qué si todo iba bien entre nosotros, o eso pensaba yo, por qué esa actitud? ¿Quién era ese tal Marcos para que le cambiara la cara así? ¿Por qué Clara se esforzaba tanto en parecer normal cuando era evidente que no lo estaba? Y aquí viene lo mejor, o lo peor, según se mire. Al día siguiente, domingo, ella se despertó como si nada. Me preparó café, me dio un beso en la mejilla, ni siquiera en la boca, y se puso a leer en el sofá como si la noche anterior no hubiera existido. Como si Marcos no hubiera estado ahí. Como si no me hubiera dejado solo fregando los restos de una cena que, hasta ese momento, creía que era por cortesía, no por otra cosa. Ese domingo fue el primero de varios en los que empecé a observarla diferente. No hice preguntas. No la espié. Pero algo dentro de mí se activó. Llamémoslo intuición. O sentido común. O miedo.
Porque cuando una mujer cambia, amigo, no lo hace de golpe. Lo hace en pequeños detalles. Y si no estás atento, se te escapa. Y ahí empezó todo. Lo que en ese momento parecía solo una cena, resultó ser la puerta a una realidad que llevaba meses gestándose y que yo, por confianza o por comodidad, no había querido ver. Pero esa noche, esa mirada, fue el principio del fin. Durante toda la semana que siguió a esa cena, me comporté con normalidad. No dije nada, no la confronté, ni siquiera hice algún comentario sarcástico, aunque me hervía la sangre cada vez que recordaba esa sonrisa suya con Marcos o el momento en que ambos desaparecieron del comedor. Me propuse no hacer conjeturas sin pruebas, porque no quería convertirme en uno de esos tipos paranoicos que ven fantasmas en cada rincón. Pero tampoco podía fingir que no había pasado nada. Así que hice lo que nunca había hecho en 9 años de matrimonio, empecé a observar a Clara, sin hablar, sin actuar, solo observar. Empecé a tomar nota mental de los horarios, los cambios en su rutina, los días que se arreglaba más de lo habitual sin tener reuniones importantes, las veces que su móvil sonaba y salía de la habitación para responder, cosa que antes no hacía. Incluso llegué al punto de despertarme un par de veces durante la madrugada solo para notar que ella no estaba a mi lado en la cama. La encontraba en la cocina, con la excusa de que no podía dormir, bebiendo leche o viendo vídeos de recetas en su móvil. Todo parecía muy bien montado para no levantar sospechas, pero era precisamente esa aparente tranquilidad la que me inquietaba más. El jueves por la tarde, llegué antes de lo previsto del trabajo porque se suspendió una visita técnica. No la avisé, quería ver qué hacía cuando no me esperaba. Entré en casa en silencio y la encontré en el comedor, sentada en la mesa con el portátil abierto y auriculares puestos. No me vio llegar. Me acerqué despacio, y justo antes de que me notara, vi cómo cerraba una pestaña del navegador. La saludé como si nada y ella dio un pequeño respingo, quitándose los auriculares con una sonrisa forzada. Le pregunté si estaba en una videollamada con alguna compañera del instituto, y me dijo que no, que estaba viendo una clase de historia antigua en YouTube. Le creí, o fingí hacerlo, pero su forma de cerrar la pantalla tan bruscamente me dejó claro que no era una simple clase. No soy ningún experto en psicología ni necesito serlo para entender cuando alguien actúa raro. Y Clara estaba actuando raro. Esa noche cenamos juntos como de costumbre, pero apenas cruzamos más de 10 frases. Me preguntó por mi jornada y le conté cualquier tontería, sin ganas. Ella, por su parte, se mostró distante, como si estuviera esperando que me fuera a dormir para poder hacer lo que realmente tenía en mente. No dije nada, otra vez, aunque por dentro el nudo que llevaba en el estómago ya era casi insoportable. Me costaba comer, no podía concentrarme en el trabajo, y cada vez que me sonreía, sentía que me estaba mintiendo en la cara. El sábado siguiente, Clara me dijo que iba a salir por la tarde a ver una exposición con 2 compañeras del instituto, una en el IBAM. Hasta ahí, todo bien. Le pregunté si quería que la llevara y me dijo que no, que iban juntas en metro. Entonces se me ocurrió algo que, sinceramente, no me enorgullece, pero lo hice porque ya no podía con la duda. Llamé a una de sus compañeras que yo conocía, Inés, con la que habíamos ido una vez a cenar. Le escribí por WhatsApp con la excusa de preguntarle si iban a ir también algunos alumnos a la exposición, como parte de una actividad del centro. Inés me respondió con naturalidad, que no tenía idea de ninguna salida, que ella estaba en casa cuidando de su hijo porque tenía fiebre desde el viernes. Ahí supe que Clara me estaba mintiendo descaradamente. Y esa fue la confirmación que necesitaba. No le dije nada cuando volvió. Llegó casi a las 10 de la noche, con una bolsa de papel de una librería y el ticket de compra visible como si lo hubiera dejado ahí a propósito, como prueba de su coartada. Me saludó con un beso en la mejilla, se quitó los zapatos en la entrada y me preguntó si quería que calentara algo para cenar.
Le dije que no, que ya había comido. Subió a ducharse y luego bajó al salón en pijama, se sentó a ver una serie conmigo como si el día hubiese sido completamente normal. Yo me limité a mirar la pantalla sin entender un carajo del capítulo, solo repasando una y otra vez la mentira que me había soltado por la tarde. Me sentía como un espectador en mi propia casa, viendo como alguien que se supone que me ama construía un relato paralelo y me lo presentaba con la tranquilidad de quien paga en caja y pide el recibo con IVA incluido. No dormí esa noche. Me quedé en el sofá dándole vueltas al asunto hasta que amaneció. Al día siguiente, domingo, me levanté temprano, me vestí y salí a caminar sin decirle nada. Fui hasta el parque donde solíamos ir juntos los domingos, pero no me senté, solo pasé de largo. Compré un café en la plaza y me senté en un banco donde sabía que no me iba a cruzar con nadie. Ahí, solo, me enfrenté por primera vez al pensamiento que llevaba evitando: Clara me estaba engañando. Y no lo decía por una corazonada, ni por celos, ni por inseguridad. Tenía pruebas. Me mintió a la cara, y lo hizo con calma, como si ya lo hubiese practicado. Volví a casa a media mañana. Clara estaba preparando el desayuno y me saludó como si nada. Me preguntó si quería huevos o solo tostadas. Le dije que tostadas. Comimos en silencio, como dos personas que comparten techo pero no intimidad. Mientras masticaba, sentía una mezcla de tristeza, rabia, pero sobre todo, decepción. No por lo que me estaba haciendo, sino porque no había tenido el valor de decirme la verdad. Porque si hay algo que me jode más que una traición, es la cobardía de quien no puede enfrentar las consecuencias de sus actos. No la confronté ese día. Ni el lunes. Me limité a seguir observando. A esperar el momento. Sabía que no iba a aguantar mucho más sin hacer algo. Pero también sabía que una parte de mí quería entender hasta qué punto había llegado la mentira. ¿Cuánto tiempo llevaba viéndome la cara? Y, sobre todo, ¿con quién? Y esa respuesta llegó antes de lo que imaginaba. No porque yo la buscara, sino porque a veces, la verdad tiene una forma extraña de encontrarte cuando ya estás preparado para asumirla. Pero esa parte, mejor te la cuento luego. Porque lo que pasó después, no lo vi venir. Y cuando lo vi, fue demasiado tarde para hacerme el tonto. La mañana en que decidí confrontarla fue una de esas en las que uno se levanta sabiendo que algo se va a romper para siempre. No por presentimientos, ni por corazonadas estúpidas, sino porque llega un punto en el que seguir fingiendo normalidad te empieza a enfermar por dentro. Me desperté antes que Clara, lo cual ya era raro, y me quedé sentado en la cama mirándola dormir, preguntándome cómo alguien podía acostarse y descansar al lado de una persona a la que le estaba mintiendo todos los días sin que se le notara en la cara. Me duché en silencio, me vestí con calma y bajé a preparar café. Me senté en la mesa, solo, sin mirar el móvil ni prender la televisión, simplemente esperando que bajara. Cuando por fin lo hizo, con su pijama habitual y esa forma tan suya de recogerse el pelo como si fuera cualquier otro día, la miré sin decir nada durante unos segundos. Se notó que percibió algo distinto en el ambiente, porque en vez de sonreírme o darme los buenos días, se quedó parada en la entrada de la cocina mirándome, como si no supiera si entrar o volver a subir. Tenemos que hablar, le dije sin rodeos, sin suavizar nada, sin disfrazar la intención detrás de esas palabras. Clara suspiró, se acercó lentamente y se sentó frente a mí. Cruzó los brazos, lo cual siempre hacía cuando se sentía atacada o cuando se preparaba para una conversación que no le gustaba. Pero no dijo nada, simplemente esperó. No estuviste en esa exposición el sábado, dije, mirándola a los ojos, sin rodeos. Al principio intentó fingir que no entendía, como si la acusación fuera ambigua. ¿Qué exposición?, preguntó, con esa voz forzada que usa cuando intenta ganar tiempo para pensar. No sigas, interrumpí, manteniendo la voz baja, pero firme.
Hablé con Inés. No hubo salida a ninguna exposición ni actividad del instituto. Me mentiste. Y no fue la primera vez. Clara me miró unos segundos, como si estuviera calculando el daño, como si tuviera que decidir entre mentir de nuevo o soltar todo. No contestó de inmediato. Se levantó, fue hasta la cafetera, sirvió su taza y volvió a sentarse. Todo con una calma que me sacaba de quicio. Cuando por fin habló, fue con un tono que no me esperaba. ¿Qué quieres saber exactamente? Esa respuesta me dejó frío. No era una negación, no era un intento de justificarse, era una rendición práctica, como si ya supiera que no valía la pena ocultarlo más. ¿Con quién? Dije. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Se tomó un sorbo de café, bajó la mirada y dijo algo que me costó digerir, aunque en el fondo ya lo intuía. No es una sola persona, admitió. Ha habido dos, en distintos momentos. No al mismo tiempo. No es que lo planeara. No sé ni cómo empezó todo. Me sentía desconectada de ti, y no sabía cómo hablarlo sin que pareciera un reproche. Me quedé en silencio, tratando de procesar esas palabras. No porque me sorprendieran, sino porque escuchar a tu pareja decirte en la cara que te ha sido infiel en más de una ocasión te cambia la percepción que tienes de toda tu vida. Ya no era solo una sospecha, era un hecho, y lo estaba asimilando en tiempo real. Me llevé la taza a la boca sin tener sed, solo para no hacer nada con las manos. ¿Quiénes son? Pregunté finalmente, más por entender el nivel de la traición que por querer detalles. Uno es Marcos, el del instituto, con el que viniste a coincidir aquella noche. El otro, bueno, fue alguien que conocí en un curso el año pasado. Con él fue algo más breve. Pasó, y se acabó. Pero con Marcos ha sido más complicado. Nos veíamos de vez en cuando, no era algo continuo, pero, ahí estaba. El tono con el que hablaba era casi quirúrgico, sin lágrimas, sin drama, como si estuviera leyendo un informe. Pero yo no necesitaba espectáculo. Necesitaba honestidad, y por primera vez en mucho tiempo, me la estaba dando. Una parte de mí, la más racional, agradecía que no intentara justificarlo con frases vacías. Pero otra parte, más visceral, quería levantarme de la mesa, gritar, romper cosas, cualquier cosa que pudiera expresar la mezcla de rabia y humillación que sentía en ese momento. Pero no lo hice. Me quedé ahí, tragando saliva, forzándome a mantener la calma. ¿Lo amas? Le pregunté, no por celos, sino porque necesitaba saber si esto iba de sexo o de algo más profundo. No lo sé, respondió. Hay cosas de él que me gustan. Me hace sentir escuchada. Me mira como tú no me miras desde hace años. Pero también me hace sentir culpable, sucio todo esto. No es amor. O si lo es uno muy jodido. ¿Y a mí? ¿Todavía me quieres? Tardó en responder. Miró por la ventana, como si fuera a encontrar ahí una respuesta más fácil que la real. No lo sé, Sergio. Te tengo cariño, me importas, me duele hacerte daño. Pero no sé si eso es amor o solo costumbre. Hemos estado juntos tantos años que ya no sé si lo que siento es amor o es simplemente miedo de dejar atrás todo. Esa fue la frase que más me dolió. No la infidelidad, no los nombres, no los detalles. Fue saber que alguien con quien compartí mi vida entera no sabía si lo que sentía por mí era amor o costumbre. Porque una infidelidad se puede perdonar o al menos superar, pero la indiferencia, eso te mata poco a poco. Me levanté de la mesa sin decir nada más. Fui al dormitorio, abrí el armario y empecé a sacar mi ropa. No tenía un plan claro, no sabía a dónde iba a ir ni cuánto tiempo iba a estar fuera, pero lo que sí sabía era que no podía seguir bajo el mismo techo con alguien que me hablaba así sin inmutarse. Clara subió un rato después,
me vio doblando camisas y se quedó en la puerta. ¿Qué haces? Me voy unos días. Necesito pensar. No quiero verte. No quiero que me hables. No quiero explicaciones. No me sigas. No me escribas. Necesito distancia. Necesito espacio para decidir si esto tiene algún arreglo o si ya estamos muertos en vida. Clara no respondió. Solo asintió en silencio y dio un paso atrás, como si me estuviera dando permiso para salir sin culpa. Cerré la maleta, agarré las llaves del coche y salí. No miré atrás. No sé si ella se quedó en la puerta, si lloró, si me maldijo. No me importaba. En ese momento, por primera vez en semanas, me sentía libre de la incertidumbre. Y ahora que sabía la verdad, lo que venía después dependía solo de mí. Cuando uno se va de su propia casa con una maleta y la cabeza llena de ruido, no sabe bien a dónde ir. Conduje sin rumbo durante más de una hora, sin poner música, sin contestar mensajes, sin llamar a nadie. Acabé en casa de mi primo Raúl, que vive en las afueras y tiene un pequeño apartamento encima de su garaje. No le di muchas explicaciones, solo le dije que necesitaba quedarme unos días y que no estaba en condiciones de hablar. Raúl es de esos que entienden sin preguntar demasiado, me dio las llaves, me ofreció una cerveza y me dijo que la cama estaba hecha. Esa noche no dormí bien, pero fue la primera en mucho tiempo en la que no tuve que fingir que todo estaba bien. Me pasé horas mirando el techo, haciendo listas mentales de lo que debía hacer, de cómo actuar, de cómo devolverle a Clara, no solo el daño, sino el desprecio con el que me había confesado todo. Yo no soy vengativo por naturaleza, ni de esos que van por la vida buscando castigos proporcionales, pero esa frialdad suya, ese tono con el que me habló, esa ausencia total de culpa, me había encendido una parte de mí que no conocía. No quería romperle la vida, ni hacer algo que luego pudiera perjudicarme legalmente, pero sí quería que sintiera algo parecido a lo que yo llevaba sintiendo semanas, vacío, rabia, desconcierto, ese miedo constante a que todo lo que conoces ya no sea verdad. Y no hablo solo de venganza emocional. Hablo de algo real, que se pudiera medir, tocar, sufrir. Algo que la despertara del limbo cómodo donde parecía vivir. Durante 2 días me mantuve al margen. No le escribí, no llamé, no respondía nada. Ella tampoco hizo el intento de contactarme. El silencio me confirmó que Clara no estaba ni dolida ni arrepentida, solo estaba esperando a que yo tomara alguna decisión que le evitara a ella tener que tomar una. Y eso fue lo que me terminó de decidir. Si no tenía el valor de enfrentarse a las consecuencias, entonces las consecuencias las iba a generar yo. Volví a casa el miércoles por la mañana, temprano. Sabía que Clara estaría en el instituto, así que aproveché para entrar y llevarme algunos papeles, mi portátil, y varias carpetas con información financiera que había dejado en el despacho. Teníamos cuentas compartidas, inversiones conjuntas, propiedades a nombre de los dos. Y yo, por suerte, había llevado la mayoría de esas gestiones. Sabía dónde estaba todo, cómo moverlo, cómo proteger lo mío. Cambié contraseñas, bloqueé accesos, moví mi parte del dinero a una cuenta nueva y dejé notificaciones programadas en su correo para que le llegara un resumen de los movimientos justo a las 5 de la tarde. Quería que le pillara saliendo del trabajo. Que no lo viera venir. Pero no me quedé ahí. Tenía el nombre del tipo del instituto, Marcos. Sabía dónde trabajaba, qué coche tenía, incluso el turno en el que daba clase. No necesitaba mucho más. Lo que hice fue sencillo, imprimí capturas del extracto bancario de Clara donde aparecían pagos a hoteles y cenas coincidentes con días que ella decía estar en reuniones o salidas del trabajo. No mencioné su nombre ni el mío, pero puse todo en un sobre con la palabra personal y lo dejé en la sala de profesores del instituto, donde sabía que lo encontraría algún compañero. Lo hice anónimamente, sin sello, sin remitente.
pero con suficiente información para que las dudas empezaran a circular. En estos ambientes, los rumores se esparcen más rápido que los correos internos. La siguiente fase fue más directa. Me puse en contacto con el administrador del piso que compartíamos y le comuniqué por escrito que a partir del mes siguiente me desvinculaba de cualquier pago de hipoteca, luz, agua, comunidad. Le envié una copia del documento de separación de bienes que habíamos firmado antes de casarnos y que ella parecía haber olvidado. Le dejé claro que, legalmente, ella debía asumir el total de los gastos si decidía quedarse en el piso. Además, le pedí al abogado de mi empresa, con quien tengo buena relación, que me ayudara a redactar una carta formal de separación con medidas cautelares de reparto económico. Era un simple documento, aún sin valor judicial, pero suficiente para hacerle ver que ya no estaba en posición de negociar desde la comodidad. Esa misma tarde, pasadas las 5, Clara me llamó. No contesté. Me dejó 3 mensajes seguidos. El primero fue una pregunta tonta: ¿has estado en casa? El segundo fue más serio: ¿has tocado mis cosas del despacho? El tercero, ya con un tono completamente distinto, fue una mezcla de confusión y miedo: ¿qué estás haciendo, Sergio? ¿Por qué bloqueaste las cuentas? ¿Por qué me llegan estos avisos? No contesté a ninguno. Esperé a la noche para enviarle un único mensaje: estás recibiendo exactamente lo que sembraste. Esto no ha hecho más que empezar. No me respondió. Pasaron 2 días sin noticias. Pero el sábado, cuando fui a recoger unas cosas que había dejado en casa de Raúl, me crucé con un correo nuevo de su abogado en mi bandeja de entrada. Clara ya estaba buscando asesoramiento legal. Y no me molestó. Al contrario, me alegró. Porque eso significaba que había entendido que esto no era una simple discusión de pareja, ni un drama pasajero. Era una ruptura real, con consecuencias. Era el inicio de una batalla que ella pensó que nunca se iba a dar porque me tenía por un tipo blando, que aguanta, que perdona. Pero no. Esta vez no. Ese mismo fin de semana me cité con el abogado de mi empresa y empezamos a redactar la demanda formal de divorcio. Incluí todo: fechas, pruebas de mentiras, testimonios indirectos de amigos comunes que podían corroborar mis versiones, y una cláusula de compensación económica en caso de venta del piso. No tenía intención de quedarme con nada que no fuera justo, pero tampoco pensaba que ella saliera beneficiada después de haber construido toda esta historia a espaldas mías. Durante ese proceso, fui notando cómo mi rabia iba cambiando. Ya no era una rabia impulsiva, era una más tranquila, más fría, más útil. Me di cuenta de que no necesitaba gritarle ni humillarla en público para hacerle entender el daño que me había hecho. Solo necesitaba dejarla sola con el resultado de sus decisiones. Que sintiera el peso de su nueva vida sin atajos, sin protección, sin la comodidad que yo le había dado durante años. Una semana después, me llamó. Esta vez contesté. No quiero que terminemos así, me dijo. ¿Y cómo quieres que terminemos? ¿Como en las películas? ¿Con un abrazo y un café mientras firmamos papeles? Respondí. No. Solo digo que podemos hacer esto sin hacernos daño. ¿Sin hacernos daño? El daño ya está hecho, Clara. Y no lo hice yo. Silencio. Escuché su respiración al otro lado. Lenta, como si estuviera conteniendo las lágrimas. No me imaginé que ibas a reaccionar así, dijo, casi en un susurro. Claro que no. Porque pensaste que me ibas a romper en silencio y que yo lo iba a aceptar. No quería romperte, Sergio. No fue premeditado. No me expliques. Ya no me importa tu versión. Colgó. No me llamó más. Pasaron 15 días desde aquella llamada y, aunque en teoría todo estaba encaminado legalmente, en lo práctico aún quedaban cosas por cerrar.
No habíamos hablado desde entonces, más allá de 2 correos donde intercambiamos información sobre las cuentas pendientes del piso y el estado del contrato de la hipoteca. El tono era seco, burocrático, sin emociones, como si fuéramos 2 desconocidos que compartieron un proyecto común y ahora trataban de desarmarlo pieza por pieza sin hablar del daño que había dejado. Yo me había instalado de forma provisional en el apartamento de Raúl, pero ya estaba buscando algo más estable, porque necesitaba una rutina nueva, un lugar que no me recordara cada mañana que mi vida se había desmoronado a la velocidad de un correo electrónico. Un martes por la tarde recibí un mensaje corto de Clara: tenemos que hablar en persona. Dime cuándo puedes. Lo leí 3 veces antes de responder. No porque no supiera qué decir, sino porque me preguntaba qué sentido tenía sentarnos a hablar cuando ella misma había dinamitado todo lo que podíamos haber rescatado. Aún así, le respondí: jueves a las 7. Cafetería Mar Blau. Solo para cerrar lo que falta. Ella contestó con un simple ok. Nada más. El jueves llegué puntual. La cafetería estaba medio vacía, y elegí una mesa cerca del ventanal, de espaldas a la puerta. No quería verla entrar, no quería tener que fingir que todo era cordial. Solo quería escuchar lo que venía a decir, cerrar ese capítulo y marcharme sin dejar nada abierto. Ella llegó a las 7 en punto. Se sentó frente a mí sin saludar con beso, sin extender la mano, simplemente bajó la vista, sacó un papel de su bolso y lo dejó sobre la mesa. Era una copia del borrador del convenio que estábamos negociando con los abogados. Me lo deslizó y esperó. ¿Lo has leído?, preguntó, sin rodeos. Sí. Lo revisaré con el abogado y te diré si hay que ajustar algo. No vine a hablar de eso. ¿Entonces a qué viniste?, preguntó, mirándome por primera vez directamente a los ojos. A darte la oportunidad de decir todo lo que tengas que decir. Y después, terminar esto como personas adultas, aunque tú hayas actuado como una adolescente confundida. Se quedó callada unos segundos. Parecía querer encontrar las palabras adecuadas, pero no sabía por dónde empezar. Finalmente, tomó aire y habló, esta vez sin disfrazar el nerviosismo. Lo que hice no tiene justificación. No quiero convencerte de que fue un error que se me fue de las manos. No quiero que pienses que estoy aquí para pedirte perdón esperando que eso solucione algo. Vine porque siento que necesito cerrar esto con algo de verdad, aunque duela, aunque ya no cambie nada. Habla, le dije, sin apartar la mirada. Durante mucho tiempo me sentí invisible a tu lado. No por lo que hacías o dejabas de hacer, sino porque yo misma empecé a construir otra imagen de lo que necesitaba y tú no estabas en ella. No fue de un día para otro. Fueron años sintiéndome fuera de lugar, pero sin el valor de decirlo. Lo de Marcos no fue amor, ni siquiera pasión. Fue una válvula. Una forma de escapar de la rutina que me estaba asfixiando. No lo hice para herirte. Pero cuando me di cuenta de que lo estaba haciendo, seguí adelante porque no sabía cómo parar. Lo más fácil habría sido decirme que ya no me querías. Que te querías ir. No que te ibas con otro sin avisar. Eso es lo que me cuesta digerir. Lo sé. No tuve el valor. Y me escondí detrás de la rutina, de las excusas, de las cenas con amigas que no existían. Me convertí en alguien que ni yo reconozco. Y cuando te sentaste frente a mí aquella mañana, supe que ya no había vuelta atrás. Por eso te dije la verdad. Por eso no quise seguir negándolo. No porque fuera valiente, sino porque ya no podía soportar seguir fingiendo. Y ahora, ¿qué esperas de esta conversación? ¿Redención? ¿Comprensión? Porque no puedo darte ninguna de esas cosas. Ya no. No espero que me perdones. Pero sí quería que me miraras a la cara una última vez. No para justificarme, sino para asumir lo que hice.
Y para decirte, sin disfraces, que aunque esto terminó, yo no te odié nunca. No me fui porque tú fueras malo, ni porque ya no fuera suficiente. Me fui porque fui cobarde. Porque no supe cómo enfrentar lo que estaba sintiendo. Y eso es algo que voy a cargar el resto de mi vida. Nos quedamos en silencio. Pedimos 2 cafés solo por llenar el vacío entre nosotros. Ella los pagó sin decir nada. No me sentí mejor ni peor después de escucharla. Solo más vacío, más real. Como si ya no quedara nada que pudiera herirme más, pero tampoco consolarme. ¿Y él? ¿Sigues viéndolo? Pregunté, no por celos, sino porque quería entender hasta qué punto seguía viviendo en su nueva vida. No. No desde hace semanas. Lo que tuvimos fue algo que solo tenía sentido dentro de ese caos. Cuando tú te fuiste y empecé a vivir sola con el silencio de la casa, me di cuenta de que él no tenía nada que ofrecerme. Que lo único que me quedaba era el eco de lo que había destruido. ¿Y ahora, qué vas a hacer? Volver a empezar. Sola. Con todo lo que eso implica. Quizá por primera vez en mi vida sin esperar que alguien más me dé un propósito. Voy a seguir trabajando, pagar el piso, y tratar de entender por qué me convertí en una persona que fue capaz de lastimar tanto a alguien que no se lo merecía. No soy una víctima, le dije. Pero tampoco un mártir. No esperes de mi comprensión ni venganza. Solo quiero que esto termine. Que cada uno siga su camino. Y que, por lo menos, esta historia acabe con algo de dignidad. Se levantó sin decir nada más. Me miró por última vez, como si buscara algo en mi cara que no encontró. Y se fue. Yo me quedé un rato más, terminé el café y salí sin mirar atrás. No hubo abrazos, ni promesas de amistad futura. Solo 2 personas que se dijeron todo lo que tenían que decirse. Nada más. Y eso, por extraño que parezca, fue suficiente. Después de aquella última conversación con Clara, volví al apartamento de Raúl con la sensación de haber terminado un trabajo pendiente, como cuando terminas un proyecto que te ha absorbido durante meses y de repente no sabes qué hacer con el tiempo libre que te queda. No sentí alivio ni satisfacción, tampoco tristeza. Era más bien una calma extraña, como si mi cabeza se hubiera rendido por fin al hecho de que no habría vuelta atrás, que esa etapa de mi vida había acabado, sin aplausos ni despedidas, solo con papeles firmados, miradas vacías y una taza de café compartida por compromiso. Los días siguientes los pasé en piloto automático, cerrando gestiones, firmando documentos, trasladando cosas a un trastero mientras esperaba encontrar un lugar definitivo donde empezar desde cero. No lo comenté con mucha gente. Solo Raúl, mi hermana y un par de amigos sabían los detalles. No quería explicaciones largas ni consejos de pasillo, tampoco me apetecía que la historia circulara como un drama más en los grupos de conocidos comunes. Con el tiempo, todos se enterarían, pero no por mi boca. Encontré un piso pequeño cerca de mi trabajo, de una sola habitación, con salón y cocina americana, sin lujos ni espacio de sobra, pero suficiente para lo que necesitaba. Me gustó porque no tenía recuerdos incrustados, era un lugar neutral, sin señales de nadie más. Empecé a amueblarlo con calma, sin prisas, eligiendo cada cosa como si quisiera controlar hasta el último detalle de esta nueva vida que estaba formando. Volví a hacer cosas que había dejado hace años, como ir al gimnasio después del trabajo, cocinar por gusto y no por rutina, ver películas enteras sin mirar el reloj o revisar el móvil. No porque me sintiera mejor, sino porque no quería quedarme quieto. Sabía que si me sentaba en el sofá a pensar, iba a hundirme, y no tenía ganas de caer en ese pozo. Prefería mantenerme ocupado, aunque fuera barriendo un piso de 50 metros cuadrados 3 veces por semana. Un día, saliendo del supermercado, me crucé con Marcos. Fue rápido, apenas unos segundos, pero nos reconocimos.
Él intentó mirar hacia otro lado, pero lo detuve con una sola mirada. No dije nada. Solo me le quedé viendo, de frente, sin moverme, hasta que se acercó con esa sonrisa incómoda de quien sabe que no tiene nada que decir que pueda justificar su existencia en ese momento. No quiero problemas, me dijo, sin que yo hubiera abierto la boca. No los vas a tener, le respondí. Lo que hiciste ya tuvo su efecto. No hace falta que digas nada. Solo sigue con tu vida, pero lejos de la mía. Yo no busqué esto, intentó añadir. Y yo no busqué que te acostaras con mi mujer. Así que no estamos tan distintos. Se quedó quieto, con cara de no saber si pedir disculpas o irse corriendo. No me interesaba su versión, ni su culpa, ni sus motivaciones. Lo único que me importaba era dejarle claro que no me debía explicaciones, porque no las quería. Solo quería que entendiera que yo no era un tipo que iba a perseguirlo, pero tampoco alguien que iba a fingir que nada había pasado. Nos cruzamos, y cada uno siguió su camino. No volví a verlo. Con Clara no hablé más. Los papeles del divorcio se firmaron sin sobresaltos, y ella se quedó con el piso como habíamos pactado. Yo me desentendí de todo lo que tuviera que ver con esa etapa. No pregunté por sus amigos, no revisé redes sociales, no intenté saber si rehizo su vida o si seguía sola. Para mí, ya no existía. No porque la odiara, sino porque necesitaba borrar todo rastro de esa persona para poder construir algo nuevo, algo que no estuviera contaminado por mentiras, ausencias o silencios cómodos. Hubo días duros. Días en los que me despertaba y me costaba entender dónde estaba. Días en los que me preguntaba en qué momento empecé a ser invisible para ella, o si alguna vez lo fui y simplemente no lo vi. Pero también hubo días buenos. Días en los que salí a tomar algo con amigos y no tuve que volver temprano porque alguien me esperaba. Días en los que el silencio de mi casa no era un castigo, sino una forma de paz. Fui aprendiendo a estar solo, sin verlo como un fracaso. Empecé a escribir, a salir más, a prestar atención a cosas que antes pasaban de largo. Me reencontré con partes de mí que había dejado congeladas por años. No voy a decir que me convertí en otro hombre. Sigo siendo yo, con las mismas costumbres, con los mismos defectos, pero más alerta, más realista. Entendí que el amor, si no se alimenta, se seca. Que confiar no es entregar la llave de tu vida sin condiciones, sino estar dispuesto a cerrar la puerta si te das cuenta de que alguien entra y sale sin respeto. También entendí que el perdón no es obligatorio, y que hay cosas que simplemente no merecen ser perdonadas. No por orgullo, sino por respeto a uno mismo. Ahora, meses después, empiezo a sentir que puedo volver a construir algo, no necesariamente con otra persona, sino conmigo. He aprendido a disfrutar de mis rutinas, de mis tiempos, de mis decisiones. No descarto volver a enamorarme algún día, pero tampoco lo busco. Estoy bien así. Tranquilo. Sin tener que fingir, sin tener que dudar cada vez que alguien llega tarde o dice una mentira pequeña. Si algo me dejó todo esto, fue una claridad que antes no tenía. La certeza de que no todo se puede salvar, de que a veces hay que dejar que las cosas se rompan para poder empezar algo que realmente valga la pena. Y sobre todo, que no hay peor traición que aquella que se hace en silencio, día tras día, con la sonrisa puesta y el corazón en otra parte. Yo sobreviví a eso. Y si estás leyendo esto y crees que no vas a poder con algo parecido, te lo digo claro, sí puedes. Solo hay que tomar decisiones. Dolorosas, incómodas, pero necesarias. Y una vez que lo haces, empieza lo más difícil, pero también lo más liberador, volver a vivir. A tu manera. Con tus reglas. Y sin mirar atrás.